Las opciones del panel de control de tema y del escritorio de WordPress en general permiten definir hasta cierto punto la apariencia final de nuestra web. No obstante, a veces necesitamos ir más allá y realizar modificaciones en el diseño que no están previstas por el desarrollador. ¿Cómo lo hacemos? Sin llegar a la opción más pura, que sería aprender a programar, aún nos quedan 3 técnicas que nos permitirán llegar al diseño deseado. Las 3 técnicas son modificar las imágenes, modificar los archivos CSS y modificar los archivos PHP. En este video tutorial vamos a tratar la modificación de los archivos CSS. Comencemos. Los archivos CSS, también conocidos como hojas de estilo, son archivos que definen una parte importante del diseño de una web. Un archivo CSS puede definir, por ejemplo, el espaciado entre párrafos, el tamaño de los diferentes bloques, el espacio entre un bloque y otro, el tamaño, color y tipografías de los diferentes textos, la alineación del texto, etc. Cada tema controla estas opciones de diseño desde uno o varios archivos CSS, que se encuentran habitualmente en la raíz de la carpeta del tema o en otras subcarpetas. Saber cómo modificar el CSS de nuestro tema nos permite alcanzar una personalización mucho más afinada y cercana a lo que queremos conseguir. Vamos a seguir trabajando con algunos de los cambios que hicimos en el último video tutorial en esta web, con el tema Chameleon de Elegant Themes. El primer ejercicio de modificación de CSS que vamos a hacer será arreglar el ancho del pie de esta página. Como vemos, el hueco por encima de la línea de copyright en el pie de página es excesivo. Para hacer una modificación de CSS, lo que hacemos es pulsar con el botón derecho sobre la zona que queremos modificar. Y seleccionamos la opción Inspeccionar con Firebug, que abre un panel al pie del navegador. Primero tenemos que comprobar que el panel de Firebug se encuentra en la pestaña HTML, que es la pestaña por defecto. En la pestaña HTML encontramos 2 ventanas. La ventana de la izquierda es la del código HTML. Nos muestra el código tal cual llega al usuario. Esta ventana nos será útil para hacer modificaciones de PHP que veremos en el próximo video tutorial. La ventana de la izquierda es la del CSS. Nos muestra las opciones de diseño que están funcionando en el área que estamos analizando. En nuestro caso, para modificar el tamaño de un bloque, en este caso el bloque del pie, necesitamos buscar la opción Padding y hacer diferentes modificaciones hasta dar con el resultado que nos interesa. Así está mucho mejor. Estos cambios que acabamos de hacer son una previsualización, es decir, no son definitivos. Si recargamos, vemos como el cambio desaparece. Para que este cambio que acabamos de hacer sea permanente, tenemos que modificar el archivo CSS que se encuentra en nuestro servidor. ¿Y cómo lo hago? Es bastante sencillo. El mismo Firebug nos indica a la derecha de cada código la línea en que se encuentra la modificación. En este caso, la línea es 294. También nos indica el archivo CSS donde tendremos que modificar. En este caso, style.css. La idea entonces será descargar style.css y hacer esta misma modificación en la línea 294. Pero, ¿dónde está este archivo CSS dentro de nuestro servidor? También es muy sencillo. Dejamos el cursor encima del nombre del archivo en Firebug y automáticamente tenemos la ubicación. En este caso, la carpeta WP Content Themes Chameleon, es decir, la carpeta raíz de nuestro tema. Cerramos Firebug y vamos a FileZilla
para acceder mediante FTP a nuestro servidor. Una vez aquí, entramos en los archivos de la instalación de nuestro WordPress. Accedemos ahora a la carpeta raíz del tema que tenemos activo, en nuestro caso Chameleon. Vamos a descargar el archivo style.css. Como siempre que trabajamos con una modificación de archivos, haremos dos carpetas, una para trabajar con las modificaciones oportunas y otra para preservar el archivo original, por si algo sale mal. Una vez copiado el archivo por duplicado, abrimos uno de ellos con el editor de código. En el caso de Windows, Notepad++, en Mac, Text Wrangler y en Linux, Bluefish, como vimos en otro tutorial. Lo que más nos interesa ahora de estos editores de código es el marcador de líneas que aparece a la izquierda. Así, simplemente tendremos que bajar hasta la línea 294, donde efectivamente encontramos el código del padding, es decir, de los rellenos laterales del bloque del pie de página. Modificamos los valores tal cual hicimos en el Firebug. Y guardamos. Volvemos al FTP y sobreescribimos el archivo style.css para que los cambios sean definitivos. Volvemos a nuestro navegador y recargamos. Ahora sí, hemos arreglado bien la presentación de nuestro pie de página. A partir de ahora, cualquier modificación de CSS seguirá el mismo proceso. Pero, ¿cómo sabíamos exactamente qué código tocar? Vamos a inspeccionar, por ejemplo, un área de texto con Firebug. Las opciones CSS vienen descritas en inglés en color verde, con la opción a modificar de cada una de ellas en azul oscuro. No podemos acertar siempre a la primera. Para ello deberíamos aprender programación de forma más seria. Sin embargo, con un poco de lógica y algunas pruebas, podemos sacar cualquier modificación adelante en poco tiempo y sin complicaciones. Por ejemplo, si cambiamos el line height, modificamos el interlineado del texto. Si vamos un poco más abajo, encontramos el color del texto en formato hexagesimal, como vimos en los tutoriales de HTML. Podemos ponerlo completamente negro, por ejemplo. Observamos que los cambios se producen en las tres áreas de texto. Esto es así porque un mismo código CSS normalmente extiende su efecto en diferentes partes de nuestra web. Es importante que tras hacer un cambio en CSS, comprobemos si hemos alterado alguna otra parte de la web que no nos interese modificar. Los cambios efectuados han dejado un espacio excesivo justo debajo de las áreas de texto. Todo lo relativo a los espacios de los bloques se controla mediante la opción Padding. Vamos a arreglarlo. Para que el cambio fuera efectivo, tendríamos que apuntar el cambio, la línea, el nombre del archivo y la ubicación, y proceder mediante el FTP y el editor de códigos. Si recargamos, todos los cambios que hicimos en el Firebug se perderán, pues se trata de una previsualización. Accedemos ahora a una página. Podríamos hacer aquí diferentes modificaciones. Por ejemplo, cambiar el color y el tamaño al título.
o ampliar el espacio entre los widgets del área de widgets. Por supuesto, estos cambios afectarán al resto de títulos de otras páginas y a la presentación del área de widgets en todas las páginas. Recargamos, pues estos cambios realmente no nos interesan. Vamos a ver por último cómo el diseño de algunos elementos puede estar relacionado con otros archivos CSS. En esta página tenemos creada una caja especial de texto mediante un shortcode, tal y como vimos en otro video tutorial. Si queremos que este texto aparezca en el centro de la caja, lo habitual será editar el texto de esta caja con tags HTML en el editor de la página. Sin embargo, aunque sea una forma más incorrecta, podremos cambiar el CSS para las cajas de texto y conseguir lo mismo. Decimos que es una forma más incorrecta porque este cambio modificará la alineación del texto en todas las cajas de texto especiales de toda la web, y puede que el resultado no sea el oportuno. De cualquier modo, vamos a hacerlo para ejemplificarlo. Como siempre, procedemos inspeccionando el elemento con Firebug. Localizamos en la ventana de CSS el padding de las cajas especiales de texto. Probamos una combinación que alinee el texto al centro. Así. Y posamos el cursor sobre la información del archivo CSS. En este caso, la ubicación es algo más complicada de lo habitual. La copiaríamos en algún POSIT para no olvidarnos de ella. El nombre del archivo CSS será shortcodes.css. Descartamos cualquier cosa que pueda aparecer tras la extensión del archivo. Y la línea de código será la 6. Una vez tenemos todos los datos, procedemos mediante el FTP. Accedemos primero a la ubicación. Y localizamos el CSS. Creamos dos carpetas en nuestro ordenador. Una para guardar el CSS a modificar y la otra para hacer una copia de seguridad. Una vez tenemos el CSS por duplicado, accedemos al editor de código. Y modificamos el padding en la línea 6. Guardamos. Volvemos al FTP y sobreescribimos el archivo. Volvemos a nuestra página y recargamos para comprobar que el cambio en la caja de texto es efectivo. Tenemos que pensar que cualquier caja especial de texto mediante el mismo shortcode tendrá las mismas características modificadas. Lo mismo ocurre cuando hacemos cualquier otro cambio. Por ejemplo, si modificáramos el color de los enlaces en el texto, cualquier enlace en cualquier página de la web tendrá este color cambiado. Las modificaciones de CSS son muy útiles y casi necesarias para afinar el diseño de nuestro tema a nuestras necesidades. Especialmente el tamaño de los bloques, las separaciones, alineación de elementos y tipografías. Sin embargo, debemos de trabajar con cuidado y comprobar que un cambio que mejora el diseño en una parte de la web no lo estropea en otra. Como siempre, la recomendación es elegir un tema que se acerque al máximo posible a lo que necesitamos, para no tener que hacer grandes cambios con los códigos.
En el siguiente videotutorial seguiremos trabajando sobre esta web, para ir un paso más allá, mediante la modificación de archivos PHP. Seguro que has oído hablar de WordPress, de comercio electrónico o de diseño web en general. ¿Deseas dominarlo profesionalmente? Videotutoriales Pro, nuestro método único, ahora en castellano. Por una inversión ridícula, aprende todo lo que necesitas desde cero, adaptado para novatos, sin necesidad de programar y desde casa, con nuevos contenidos cada semana para que obtengas resultados sin excesivas complicaciones. Años de experiencia avala nuestro equipo. Aprende a crear webs con sistemas de reserva, webs para empresas con funciones avanzadas, portfolios fotográficos, publicitarios o creativos, e-commerce en serio y cualquier otro tipo de web que se te ocurra, para cualquier pantalla y dispositivo, con estándares profesionales y en tu servidor, bajo tu control. Olvida las soluciones de segunda clase.